Me arrepiento de engañar a mi esposo, me ganó la hipergamia. El despertador sonó a las 6 de la mañana, como siempre, anunciando el comienzo de un nuevo día. Jessica abrió los ojos con cierta desgana, sintiendo aún el cansancio de la noche anterior. A su lado, John Baker soltó un gemido al sentarse en la cama, claramente menos entusiasmado por la mañana que ella. ¿Por qué suenas tan viejo? Bromeé un poco mientras me dirigía al baño. La rutina de la mañana avanzó rápidamente, pero en su mente no dejaba de pesar el hecho de que estaría fuera por una semana, aunque acostumbrada a los viajes de negocios. Cada despedida le resultaba difícil. Mientras el agua caliente caía sobre su piel, pensó en las reuniones que le esperaban en Denver, en las negociaciones y en el cansancio que traería consigo al regreso. Por más acostumbrado que estuviera, siempre era duro marcharse. Al salir de la ducha, encontró a John aún arrastrándose fuera de la cama. Sonriendo, se acercó a él y le dio un empujón juguetón. Levántate. Perezoso. Tenemos facturas que pagar, le digo con energía. Él gruñó en respuesta y se dirigió al baño. Jessica solo sonrió, sabiendo que, dentro de poco, él también estaría completamente despierto. Después de que ambos nos preparábamos, nos sentamos a desayunar juntos, disfrutando de aquellos momentos antes de la inevitable despedida. Aunque John intentaba parecer tranquilo, yo notaba el leve desánimo en su mirada. A mí tampoco le gustaban estos viajes, pero eran parte de su trabajo. Cuando yo desayuné terminó, John me ayudó a empacar el auto. En el momento de subirme al asiento del conductor, sentí como sus ojos se llenaban de lágrimas. John lo notó de inmediato. Espero que no tengamos que despedirnos así por mucho más tiempo, murmuró él. Yo sostuvo su mirada y le contesté. Yo tampoco quiero. Ambos intentamos aliviar la despedida con promesas de un reencuentro reconfortante. John sugirió pedir comida a domicilio el viernes por la noche para que ella pudiera descansar. Yo le sonreí ante la idea de eso. Suena perfecto, respondí con suavidad. Después de compartir un último beso, encendí el motor y comencé a alejarme, a través del espejo retrovisor. Observé cómo John permanecía en el mismo lugar hasta que su auto desapareció en la distancia. Con un suspiro, volvió su atención a la carretera. El viaje a Denver la esperaba, pero en su corazón ya contaba los días para regresar a casa. Jessica terminó su jornada laboral agotada, sintiendo el peso de las negociaciones en cada fibra de su cuerpo, aunque los acuerdos estaban avanzando según lo previsto. La intensidad de las reuniones la había dejado exhausta. Lo único que deseaba aquella noche era relajarse en la comodidad de su habitación de hotel. Durante la cena, aprovechó para llamar a John, preguntándole por su día y por sus padres. Él le aseguró que todo estaba bien y que pasaba unos días con ellos, lo cual le pareció normal. Al despedirse, intercambiaron palabras cariñosas, como lo hacían siempre. Antes de colgar, al llegar al hotel, Jessica se dirigió directamente a su habitación y dejó sus cosas sobre el escritorio, sin siquiera encender la computadora. La jornada había sido demasiado larga, y todo lo que quería era desconectar por un momento. Sin embargo, su deseo de descanso pronto se desvaneció cuando recibió un mensaje de David Price, el negociador principal de su empresa, pidiéndole que se reunieran para discutir algunos detalles pendientes. Aunque dudó por un momento, finalmente acepté reunirme con él en su suite contigua. La conversación con David comenzó como un asunto de trabajo, pero poco a poco se tornó en algo más personal. Entre risas y copas de vino, la distancia profesional entre nosotros pareció desvanecerse. En aquel instante, la carga del día se disipó y me dejé llevar por la comodidad del momento. Lo que ocurrió después fue un cruce de líneas que jamás pensó que traspasaría. Sumida en aquella atmósfera de intimidad, no me percaté de que la puerta de la suite de David se encontraba entreabierta, ni que alguien más estaba allí. Estaba demasiado absorta en la situación como para notar nada fuera de lugar. Nunca imaginé que, en la penumbra del dormitorio, una presencia ajena me observaba, capturando en imágenes un instante que cambiaría su vida por completo. Mientras permanecía ajena a lo que ocurría fuera de esa habitación, en otro espacio, alguien conectaba una cámara a una computadora portátil, asegurando que la evidencia de su traición quedara registrada. Aquella noche, sin saberlo, Jessica había cruzado un umbral del que no habría regreso. Desperté temprano esa mañana, como de costumbre, preparándome para otro día de negociaciones. Sin embargo, cuando encendí mi computadora portátil en la mesa de reuniones, mi corazón se detuvo por un instante. La imagen en la pantalla no era la que había dejado la noche anterior, sino algo mucho peor, una fotografía que revelaba un secreto que nunca debió salir de aquella habitación de hotel. Mi respiración se aceleró y una ola de pánico me invadió en ese instante. Comprendió que John sabía la verdad inmediatamente. Intenté llamarlo, pero su celular no daba respuesta. Marqué varias veces, esperando, desesperada, que él atendiera. Cuando finalmente dejó un mensaje en su buzón de voz,
Su voz tembló. John, tienes que devolverme la llamada tan pronto como puedas. Es realmente importante, le rogó, pero el silencio fue la única respuesta. Al llegar a casa por la tarde, sentí que algo estaba terriblemente mal. Al abrir la puerta, encontré el espacio vacío. Todas las pertenencias de John habían desaparecido, como si nunca hubiera vivido allí. Mi pecho se apretó mientras recorría cada habitación, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Le llamó de nuevo, pero seguía sin responder. Mi desesperación creció cuando vi que ni siquiera quedaban rastros de él. Sin otra opción, me dirigí a la casa de los padres de John. Toqué el timbre con las manos temblorosas y esperó, sintiendo como el miedo guían. Cuando mi suegro abrió la puerta, su expresión era fría. Distante, supe en ese instante que mi matrimonio había llegado a su fin. John la recibió con una mirada impenetrable. ¿Por qué no has contestado mis llamadas? Pregunté con voz temblorosa. Necesitaba hablar contigo. Todas tus cosas han desaparecido de nuestra casa, me observo en silencio. Pensé que la nota que dejé en tu computadora te diría todo lo que necesitas saber, respondió sin emoción. Sentí como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Fuiste tú quien dejó esa nota. ¿Podemos hablar en algún lado? Cariño, por favor, supliqué, sintiendo que el control se me escapaba, pero John negó con la cabeza, firme, inquebrantable. Jessica, ya no soy tu cariño y no queda nada de qué hablar. En ese instante, lo entendí. No había marcha atrás, lo que había hecho había destrozado todo y ahora debía enfrentar las consecuencias de mi traición. El lunes por la mañana, Jessica salió de casa con una mezcla de emociones. Por un lado, sentía tristeza al dejar a John, pero por otro, estaba ilusionada con sus planes de formar una familia. Había sido paciente, asegurándose de que ambos estuvieran preparados financieramente y profesionalmente antes de dar el siguiente paso. Ahora, todo parecía alinearse perfectamente. El vuelo de Denver transcurrió sin incidentes, y Jessica se encontró sentada junto a David Price, el negociador principal de su empresa. Hablaron brevemente sobre el trabajo, pero pronto la conversación derivó a temas más personales. David sabía de su intención de dejar el trabajo una vez que quedara embarazada y mencionó cuánto la echaría de menos cuando se convirtiera en ama de casa. Sonríe, disfrutando de su compañía. Trabajando juntos desde hacía años y nos conocíamos bien. Su relación profesional había sido fluida desde el principio. Al llegar al hotel, Jessica y David descubrieron que sus habitaciones estaban una al lado de la otra, una disposición pensada para facilitar sus discusiones hasta altas horas de la noche. Sin embargo, lo que comenzó como una colaboración laboral había cambiado con el tiempo. 10 años atrás, su relación se transformó en algo más íntimo. Entre ellos existía la idea de que estos encuentros no eran realmente una infidelidad, sino un escape del estrés laboral. Incluso lo habían bromeando. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra hasta que encendí la computadora portátil en la mesa de negociaciones. En cuestión de segundos, mi mundo se derrumbó. Allí, en la pantalla, una imagen que nunca debió existir le reveló lo inevitable. John sabía la verdad. Mi respiración se volvió errática mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. A mi lado, David Price reaccionó con rapidez, cerrando la computadora portátil y pidiendo un descanso en las negociaciones. Sin decir una palabra, ambos salieron al pasillo. ¿Por qué hay una foto como esa en tu computadora portátil?, preguntó David, con evidente tensión en su voz. Lo miré sin saber qué responder. No lo sé, David. Eso no estaba allí la última vez que la usé, dije, aún en estado de shock. Volvieron a abrir la computadora portátil y observaron la imagen juntos. Oh, no eres tú, murmuró David, con el ceño fruncido. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo puede ser?, susurré. No estoy seguro, pero definitivamente eres tú, afirmó David, y la persona debajo de ti parece que podría ser yo. Aunque mi rostro no se ve, intentaron analizar cómo aquella imagen había terminado en su computadora. Jessica insistía en que nunca había dejado su portátil fuera de su vista, salvo en su habitación o en la de David. La puerta había estado cerrada con llave. ¿Cómo podría alguien haber entrado? Tienes que volver al hotel y ver si alguien accedió a tu habitación anoche. Yo me quedaré aquí y me ocuparé de las cosas, dijo David, intentando recuperar el control de la situación. Intenta ponerte en contacto con John para ver dónde estaba. Sentí como mi pulso se aceleraba. Eso es imposible. Hablé con él anoche y me dijo que estaba en casa de sus padres. David la miró con preocupación. ¿Llamaste al teléfono fijo de sus padres? Yo negé con la cabeza. No, me dijo que usara su celular. David suspiró con frustración. Eso es preocupante. Podría haber no estado. Sintió un nudo en la garganta. Si John había sido quien colocó la imagen en la computadora, significaba que todo había terminado. Con el corazón acelerado, tomé un taxi de regreso al hotel.
Cuando llegué, fue directamente a la recepción y pregunté si alguien había entrado en la habitación la noche anterior. La persona en el mostrador revisó el sistema y confirmó que el señor John Baker había recibido una llave a las 9:45 p.m. y la devolvió 30 minutos después. Me quedé sin aliento. En ese instante comprendió que su matrimonio estaba destruido. Subí apresuradamente a la habitación y marqué el número de John una y otra vez. Pero su celular estaba apagado. Luego llamó a su oficina, donde su secretaria le informó que estaba en un viaje de negocios en California y que regresaría al día siguiente. Sentí una punzada de desesperación. John había viajado hasta allí con la intención de sorprenderla, solo para descubrir su traición. Intenté contactar con mis suegros, pero me dijeron que no han visto a John en días. Les rogó que le pidieran que la llamara si sabían algo de él. También dejó un mensaje en su casa, pero no obtuvo respuesta. Sola en mi habitación comencé a llorar, sin saber cómo recuperar lo que acababa de perder. En medio de la desesperación, reservé un vuelo de regreso a San Luis. Antes de partir, llamó a David para contarle lo que estaba pasando. La respuesta del negociador fue inmediata. Jessica, parece que ambos podríamos enfrentar divorcios. O tal vez algo peor, dijo con un tono grave. ¿Peor que un divorcio? ¿Qué podría ser eso? David exhaló lentamente. Nuestra empresa tiene reglas estrictas contra las relaciones entre compañeros de trabajo. Si esto se descubre, podríamos perder nuestros trabajos. La realidad me golpeó con fuerza. Perder a John ya se sentía como el fin del mundo, pero perder mi carrera también. Eso sería demasiado, no lo había pensado, susurré, haz lo que tengas que hacer. Encuentra a John y dime cómo va todo. Yo me quedaré aquí. Miré mi maleta, sintiendo que mi vida se desmoronaba. A las 4:30 p.m. estaría de regreso en San Luis, y entonces tendría que enfrentar el desastre que había creado. Abandoné la sala de reuniones con la mente nublada y el corazón acelerado. Aquel descubrimiento en la computadora portátil la había dejado sin aliento. Sabía que mi matrimonio pendía de un hilo. Aún así, me aferró a la esperanza de que, si lograba hablar con John, podría explicarle que todo había sido un error, que el encuentro con David no significaba nada emocionalmente. Pero en el fondo, sabía que las palabras no serían suficientes. Después de despedirse rápidamente de su equipo, tomé sus cosas y salí del hotel, dirigiéndome al aeropuerto en una limusina. Durante el vuelo de regreso a San Luis, no pudo pensar en otra cosa más que en cómo arreglar lo sucedido. Necesitaba que John la escuchara. Quizás, si lograba hablar con él cara a cara, podría convencerlo de que no todo estaba perdido. Al llegar a casa, por un instante, todo parecía normal. Pero en cuanto cruzó el umbral de la habitación, la realidad me golpeó como una ráfaga de aire helado. La ropa de John había desaparecido, sus cosas, sus pertenencias, todo. En ese momento lo entendí. Él lo sabía, y me había dejado. Desesperada, intenté llamarlo una y otra vez. Pero el teléfono permanecía apagado. No podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba encontrarlo. Decidió ir a casa de sus padres, con la esperanza de obtener alguna información sobre su paradero. Verlo allí, en la casa de mis suegros, fue desgarrador. John estaba frío, distante, como si ya no quedara nada entre nosotros. Sin rodeos, me dijo que había tomado la decisión de divorciarse y que no le importaba lo que yo tuviera que decir. Nada podría hacerle cambiar de opinión. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Le pedí una oportunidad para explicarle, pero John fue tajante. Si quieres contar tu versión, escríbeme una carta, me dijo con frialdad. Esas palabras fueron como un cuchillo atravesando mi pecho. Sin poder contener las lágrimas, salí de allí y ni enterré en el auto todo lo que habían planeado juntos, futuro, familia. Sueños compartidos, ahora eran solo cenizas de un amor. Hundida en su desesperación, Jessica también comenzó a temer que, si pasaba demasiado tiempo en esta situación, podría perder la oportunidad de formar una familia. Y sí, para cuando encontrara a alguien nuevo, ya fuera demasiado tarde para tener hijos. Finalmente, reuní la energía suficiente para encender el auto y conducir de regreso a casa. Al entrar, la sensación de vacío fue abrumadora. Me senté en el sofá, sin saber qué vendría después. ¿Cómo se reconstruye un futuro cuando todo lo que había dado por seguro se desmorona de un solo golpe? La respuesta seguía siendo un misterio. Han pasado meses desde aquel día en que todo cambió. Aún recuerdo el momento exacto en que encendí la computadora portátil en la mesa de negociaciones y vi la imagen que destruiría mi matrimonio. En ese instante, supo que John había descubierto la verdad y que no habría forma de ocultarla. El regreso a San Luis fue interminable. Durante el vuelo, mi mente no dejaba de repasar la conversación que tenía que tener con John, buscando alguna manera de explicarle que lo ocurrido no significaba nada emocionalmente, que solo había sido algo físico.
Tal vez, si lograba que lo entendiera, aún habría una oportunidad de salvar nuestro matrimonio. Cuando llegué a casa, todo parecía normal. Pero en cuanto entré a la habitación y vi que la ropa y pertenencias de John habían desaparecido, sentí el golpe definitivo. Él lo sabía. Y se había ido. La desesperación me consumió. Intenté llamarlo, pero su celular estaba apagado. Marqué a su oficina solo para descubrir que había tomado unos días libre. Sin otra opción, decidió buscarlo en casa de sus padres, si él estaba allí. Al menos podría hablar con él cara a cara. El encuentro fue aún más devastador de lo que había imaginado. John se mostró frío y distante, como si ya no quedara absolutamente nada entre nosotros. Le dejó claro que iba a divorciarse, sin darle espacio para explicaciones. Nada de lo que dijera cambiaría su decisión. Le traté de encontrar alguna grieta en la resolución, por favor. John, podemos hablar de esto. No terminemos así, supliqué, sintiendo que mi voz se quebraba, pero él solo la miró con indiferencia. Si tienes algo que decir, escríbelo en una carta, respondió con frialdad. Aquellas palabras me derrumbaron. Salió de la casa, sintiendo que todo lo que habían construido juntos se desmoronaba frente a mis ojos. No habría familia, no envejecerían juntos. No compartirían los años que tanto habían planeado. El futuro que imaginé ya no existía. De vuelta en el auto, lloré hasta quedarme sin fuerzas. Un miedo nuevo comenzó a invadirme. ¿Y si ya era demasiado tarde para empezar de nuevo? ¿Y si, para cuando encontrara a alguien más, ya no pudiera formar una familia? El pensamiento me atormentó mientras conducía de regreso a casa. Al llegar, la soledad fue abrumadora. Todo le recordaba lo que había perdido. En los días siguientes, intenté contactar a John, pero él me evitó completamente. Cada intento de reconciliación fue ignorado, cada llamada desatendida. Él había tomado una decisión y no había marcha atrás. Ahora, meses después, aún carga con el peso de mi error. Mi vida ha cambiado por completo, y cada día se pregunta si algún día podrá dejar atrás la culpa y el dolor de lo que hice. Recibí los documentos del divorcio aquella mañana, sintiendo un vacío dentro de mí. Sabía que este momento llegaría, pero verlo concretarse en un papel oficial me dio una sensación de irrealidad. John había cortado todo vínculo conmigo, sin dejar espacio para segundas oportunidades. Renunció a la casa, eliminó su nombre de la hipoteca y dejó que yo me hiciera cargo de los pagos, sin sus ingresos estables. No tuve de otra opción que vender la propiedad. Sufriendo una gran pérdida financiera, había intentado luchar contra el divorcio al principio, pero John fue claro: o firmaba en 48 horas o cambiaría la razón de la separación e infidelidad. Haciendo públicas las fotos de su aventura con David, bajo presión, accedí. En ese instante, supe que mi matrimonio había llegado a un punto sin retorno. Después de firmar los documentos, me encontré en un nuevo capítulo de mi vida. Uno que no había planeado. Había perdido mi empleo tras el escándalo, pero siendo una abogada inteligente, logró encontrar otro trabajo en apenas un mes. No tenía el mismo prestigio ni los beneficios de su puesto anterior, pero me permitió mantenerme a flote. Pronto, incluso comencé a salir de nuevo, buscando un intento de normalidad en mi vida. Aunque el pasado aún me perseguía, me esforzaba por seguir adelante. David, por su parte, enfrentó consecuencias similares. Su esposa, Janet, no tardó en pedir el divorcio, dejándolo en una difícil situación financiera. Además, la empresa lo despidió, lo que lo llevó a buscar otro empleo con un salario inferior al que tenía antes. Ahora, enfrentaba problemas para cumplir con la manutención de sus hijos, una carga que se sumaba al peso de su propia culpa. Mientras tanto, John había comenzado una nueva vida en California. Yo lo supe por comentarios de antiguos compañeros que se había mudado a Santa María, una tranquila ciudad costera. Allí, encontró compañía en una mujer que, al igual que él, había pasado por un divorcio. Aunque avanzaban con cautela, exploraban la posibilidad de construir un futuro juntos. No podía evitar preguntarme si John la había olvidado por completo. ¿Le guardaba algún resentimiento aún? ¿O simplemente había pasado la página? Quizá él también reflexionaba sobre el pasado, pero nunca lo sabría. Ahora, mi vida seguía un rumbo distinto. Y lo único que podía hacer era intentar dejar atrás los errores que la habían llevado hasta aquí. Me siento mal, me siento triste, siento que se burla de mí.